buenas tardes. Quiero, ante todo, darle la más cálida bienvenida al primer ministro Stephen Harper y a su importante delegación. Es la segunda vez que el primer ministro Harper nos visita y eso nos honra muchísimo, porque valoramos enormemente nuestras relaciones con el Canadá. Canadá es un país muy importante, un país que tiene un peso específico en todos los asuntos internacionales y un país con el cual nos unen lo que es importante en la relación entre dos países, unos principios, unos valores, una forma de ver cómo funciona la democracia, cómo deben defenderse las libertades, cómo deben defenderse los derechos humanos, y por eso esa relación con el Canadá es una relación que apreciamos enormemente y que queremos alimentar y fortalecer cada vez más. Es una feliz coincidencia que el primer ministro Harper llegue a nuestro país en su segunda visita a pocos días de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio que firmamos Canadá y Colombia, que los diferentes trámites parlamentarios del Congreso colombiano se surtieron, que ya finalmente entra en total vigencia el próximo lunes. Ese acuerdo de libre comercio para Colombia es muy significativo. Es el primer país del G8 con el cual iniciamos un acuerdo de libre comercio. Canadá tiene 34 millones de personas que tienen un PIB per cápita 7 veces el de Colombia. O sea que el potencial para Colombia del mercado canadiense es enorme y viceversa, porque de eso se trata un tratado de libre comercio, de que los dos países ganen, ahí se genera una sinergia y por eso estamos muy esperanzados en los beneficios en materia de empleo, que es lo que más nos interesa, y en el caso colombiano, la lucha contra la pobreza. Este acuerdo nos va a ayudar a dinamizar nuestra economía para tener recursos para lograr esos objetivos. También hay un tratado que está en su última fase, que es importante como complemento al Tratado de Libre Comercio, que es el Tratado de Doble Tributación. Solamente falta la bendición de la Corte Constitucional y ese tratado entrará en vigencia, espero que en los próximos meses. Discutimos con el primer ministro y con su delegación diversos temas donde podemos trabajar juntos. Yo le agradecí mucho al primer ministro su apoyo en el caso específico de la restitución de tierras. Canadá viene ayudando y va a ayudar mucho más en ese enorme desafío que tenemos nosotros en hacer de esa ley de reparación de víctimas y restitución de tierras una ley que pueda satisfacer las expectativas que se han generado. Hablamos sobre la minería, el interés que tienen los empresarios canadienses, no solamente en la minería y en el petróleo, sino en muchos sectores. El primer ministro Harper vino acompañado de una delegación también de empresarios de muchos sectores que han visto en Colombia un país con grandes oportunidades, y ahí nuevamente se generan las sinergias, y inversionistas que vienen a crear aquí riqueza que nos beneficia a nosotros y también beneficia al Canadá. Hablamos sobre cómo podemos trabajar juntos en materia del cambio climático, de la preservación del medio ambiente. Hablamos también cómo estamos trabajando juntos para que la cumbre de las Américas, que se va a realizar el próximo año en abril, pues Canadá juegue un papel preponderante y relevante, y cómo en estas circunstancias difíciles de la economía internacional, con este mundo tan convulsionado, una relación como la de Canadá y Colombia, en la medida que se fortalezca, nos va a permitir
amortiguar mejor cualquier efecto negativo de lo que está sucediendo en el mundo. Hablamos sobre temas globales, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, la posición conjunta nuestra que tenemos sobre el conflicto en Palestina, y en todo hay una identidad de posiciones y de principios que defendemos en forma conjunta Canadá y Colombia. Por eso para nosotros es tan importante esta visita y este segundo aire a estas relaciones que con el Tratado de Libre Comercio que comienza el próximo lunes, pues nos auguran muy buenos tiempos. De manera, señor primer ministro, que muy bienvenido. Usted sabe que aquí los colombianos apreciamos mucho a los canadienses y queremos que cada vez más nuestros dos países fortalezcan y mejoren sus relaciones. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, c'est pour moi un plaisir d'être de retour dans votre magnifique pays que j'ai visité pour la première fois en 2007. C'est aussi un grand plaisir d'être ici avec vous au cours de la toute première année de votre présidence, et ce à l'occasion de votre 60e de votre 60e anniversaire. Nous vous félicitons. Feliz cumpleaños. Votre accession au pouvoir est une preuve additionnelle du progrès des institutions démocratiques dans votre grand pays. Merci, Monsieur le Président, pour l'hospitalité qui m'a été offerte et qui a été offerte à la délégation canadienne. Bien après que les rigueurs du voyage aient été oubliées, nous continuerons à nous souvenir de la chaleur de votre accueil. Le président Santos et moi avons eu des discussions productives au sujet des affaires colombiennes et régionales, de l'engagement canadien ici et de futures possibilités. La Colombie est un partenaire régional essentiel du Canada dans le cadre d'objectifs importants, propager la démocratie, promouvoir les droits de la personne et améliorer la sécurité dans l'hémisphère. La Colombie est surtout un partenaire dans nos efforts pour assurer la prospérité de nos citoyens en ouvrant des marchés. Nous sommes ici aujourd'hui pour souligner un moment historique dans nos relations, l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre nos deux pays. Signé en 2008 et adopté par notre Parlement en 2007, cet accord, le premier jamais conclu entre la Colombie et un pays du G8, prépare la voie à une relation encore plus étroite entre nos deux peuples. Déjà, le commerce entre le Canada et la Colombie est florissant. La Colombie est la 5e puissance économique en Amérique latine et la 2e plus importante destination des exportations canadiennes dans la région. C'est ce qui explique, entre autres, que l'an dernier, le commerce des marchandises entre nos deux pays a atteint près de 1,4 milliard de dollars. Le flux des investissements a aussi augmenté. La Colombie est la 5e plus importante destination pour les investissements canadiens directs en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Plus de 70 entreprises canadiennes créent des emplois et de la richesse en Colombie, que ce soit dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l'exploitation minière, de la distribution en gros, de l'éducation, de la chaussure, des papiers minces, de la transformation des aliments, la technologie, des satellites, les services légaux. Je pourrais continuer, mais la liste est longue et c'est tout un éventail de possibilités qui s'offrent à nos deux pays. Et ce n'est pas un hasard, c'est cette diversification de commerce et de l'activité économique que le Canada vise à assurer en réitérant son engagement auprès de ses voisins d'Amérique. Depuis 2006, des ministres canadiens se sont rendus à 175 reprises dans des pays d'Amérique latine
Le Canada a signé ou est en train de négocier des accords de libre-échange avec plus de 20 de nos voisins en Amérique. Je tiens à remercier le président Santos pour les efforts qu'il a personnellement déployés pour mettre en œuvre cet accord. Ici comme ailleurs, le Canada investit beaucoup dans la promotion des droits de la personne, la réduction de la pauvreté et le soutien de la justice. Cependant, pour atteindre ces grands objectifs, il faut de la prospérité. Et la prospérité passe par le commerce. Avec cet accord, notre gouvernement fait un grand vers l'avant. Et nous nous réjouissons de vous voir, Monsieur le Président, l'an prochain à Cartagena, lorsque vous serez l'hôte du Sommet des Amériques. So I will repeat that. Mr. President, it is a pleasure to return to this beautiful country that I first visited in 2007. It's also a great pleasure to be with you here today in this first year of the anniversary of your presidency, and I must say on today, which I gather is your 60th birthday. So congratulations from all of us. Feliz cumpleaños. Your accession to office adds yet more proof to the progress of democratic institutions in this country. And I thank you, Mr. President, for the hospitality extended to myself and all of the Canadian delegation. Long after the rigors of travel are forgotten, we shall remember the warmth of your welcome. President Santos and I held productive discussions about Colombian and regional affairs, Canadian engagements here, and future possibilities. Colombia is a key regional partner with Canada in important objectives: spreading democracy, promoting human rights, and improving hemispheric security. Especially, it is a partner in making our peoples prosperous by opening markets. And today, we're here to mark an historic moment in our relations, the coming into force of the Free Trade Agreement between our two countries. Signed in 2008, passed by our Parliament in 2010, this agreement, the first between Colombia and a G8 nation, lays the basis for even greater economic interaction between our peoples. Already, Canada-Colombia trade has blossomed. Colombia is the 5th largest economy in Latin America and is Canada's 2nd largest export destination in the region. It is for reasons such as this that last year two-way merchandise trade between us reached nearly $1.4 billion. Investment flows have also risen. Canada is the 5th largest destination for Canadian direct investment in all of Central and South America. More than 70 Canadian companies are creating jobs and wealth in Colombia, in oil and gas, mining, the financial sector, wholesale distribution, education, footwear, tissue paper, food processing, satellite technology, legal services. I could go on, but it is a very long list, a catalog of opportunities for both of our countries. And it's no accident. Diversifying trade and economic activity like this is the focal point of Canada's renewed outreach to its hemispheric neighbors. Since 2006, Canadian ministers have paid 175 visits to Latin American countries. Canada has signed or is now negotiating free trade agreements with more than 20 of our hemispheric neighbors. I should like to thank President Santos for his personal efforts in implementing this agreement. Here, as elsewhere, Canada also invests heavily in promoting human rights, reducing poverty, and supporting justice. The key to all of these objectives is, however, prosperity. And the key to prosperity is trade, and with this agreement, our governments have taken a big step forward. And we look forward to seeing you, Mr. President, next year in Cartagena when you host the Summit of the Americas. Muchas gracias. Damos paso entonces a las preguntas. Pregunta por Colombia, Eduardo López Júquer, de Canal El Tiempo. Señor Primer Ministro, gracias, bienvenido a Colombia. Son dos preguntas, una para el Primer Ministro y otra para el señor Presidente. Señor Primer Ministro, la historia nos ha mostrado que la gran inversión canadiense en nuestro país se ha estado enfocando a la economía extractiva, la minería, el petróleo, el oro. Ahora, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, ¿hacia qué sectores se van a enfocar? ¿Hacia el sector, a qué parte del sector productivo van a llegar las inversiones del Canadá? Y señor Presidente, usted señalaba
que se abre un inmenso abanico de potencialidad para los productos colombianos. ¿Cuáles son esas potencialidades que usted ve que podemos explotar de mejor manera? Gracias. First of all, it's fairly common in Canada's foreign investment profile to see significant investments in mining and in oil and gas extraction. These are two large Canadian industries, and one in which Canada, among the developed countries, is certainly a world leader. So it's not surprising that in Colombia, as in many other places, these are leading Canadian investments. But I should say that my delegation here includes not just representatives from those sectors, but representatives from the financial sector, from banking, from legal services, from the agricultural business, from the satellite industry. So there is already a diversification of investment in Colombia, and my anticipation is with this agreement and with the work we will continue to do together through our governments, that Canadian companies of all kinds will recognize enormous possibilities in this country, particularly as this country continues to develop and expand and see the kind of economic progress that it's seen over the past few years. Je vais le répéter ça en français. C'est normal pour le Canada d'avoir dans nos investissements des investissements importants dans des secteurs miniers, le secteur pétrolier, parce qu'au Canada, nous sommes parmi des pays développés, un des leaders mondiaux dans de tels secteurs, et c'est normal. Mais dans ma délégation, il y a des représentants de plusieurs autres secteurs. Le secteur de l'agriculture, des banques, le secteur financier, la technologie des satellites, les services légaux, les services des ingénieurs. Nous croyons que quand nos gouvernements continuent de travailler ensemble, que nos compagnies vont reconnaître des grandes possibilités qui existent dans ce pays, qui fait des progrès énormes, surtout des progrès économiques énormes. Et je suis très optimiste que les Canadiens vont trouver beaucoup de possibilités ici. El Canadá es una economía donde el sector extractivo es importante, pero es muy diversificada. El 69% de la economía son los servicios, 29% del sector manufacturero. Por eso hay una potencialidad enorme para los productos colombianos de todo tipo. Y nosotros queremos es divulgar este tratado dentro de no solamente las grandes compañías, sino las medianas y pequeñas, que se pueden aprovechar muchísimo con la ayuda del gobierno, con la ayuda de Proexport del mercado canadiense. Es un mercado muy importante, un mercado que está creciendo, un mercado que se complementa muy bien con la economía colombiana. Y como les decía, es el primer país del G8, el G8 son las primeras 8 economías del mundo con el cual iniciamos un tratado de libre comercio, y por eso nuestra audacia y nuestro emprendimiento, pues en cierta forma va a estar puesta en tela de juicio para conquistar y aprovechar ese mercado. Y al mismo tiempo atraer productos canadienses e inversión canadiense para nosotros es fundamental. De ahí la importancia del tratado de doble tributación, porque nos trae también transferencia tecnológica. Hablábamos con algunos de los empresarios que acompañan al primer ministro, cómo hay de oportunidades en Colombia para la inversión, para multiplicar, por ejemplo, nuestra producción de alimentos en un mundo que está cada vez necesitando más alimentos, y por eso el complemento de la economía canadiense con la economía colombiana es un complemento muy adecuado para que nuestra economía siga creciendo. Y con todo respeto, primer ministro, voy a hacer una pequeña
corrección. No somos la quinta, sino la cuarta economía de América Latina. Y con este tratado y con un compromiso del ministro de Hacienda, al término de nuestro gobierno vamos a ser la tercera. A continuación, pregunta por Canadá el señor Jacques Bourbeau de Global News. Santos, Prime Minister Harper, good afternoon. I have a question for the two of you, and Prime Minister Harper, if I could ask you to respond in French and English. As you pointed out, we're on the eve of the Canada-Colombia Free Trade Deal taking effect. And on Sunday, a Canadian company had one of its oil installations attacked by FARC guerrillas. So in light of this, I have two questions. First of all, how safe is it for Canadian companies to operate in Colombia? And secondly, how difficult is it going to be to entice Canadian companies to operate and do business in Colombia, given this security situation, and given the fact that Colombia's defense minister has said it is impossible for Colombia to fully protect oil companies that are operating in remote regions of this country? A ver, yo le respondería a su pregunta de la siguiente manera. Nosotros hemos avanzado muchísimo en materia de seguridad, pero nos falta todavía un terreno por recorrer. Y hay áreas remotas donde la presencia de estos grupos terroristas, porque lo que hacen es terrorismo, todavía se mantiene. Y ellos en este momento están debilitados, están en cierta forma desesperados, pero no están derrotados. Y es responsabilidad del Estado colombiano perseverar en su política de seguridad democrática, que en buena hora inició el presidente Uribe y que nosotros estamos continuando. La presión que hemos ejercido sobre estos grupos, que cada vez están más debilitados, los ha obligado a cambiar su estrategia, a acudir nuevamente a fuentes de financiación, porque los estamos golpeando en su principal fuente de negociación, que es el narcotráfico, y eso ha generado una actividad de estos grupos en esas áreas remotas que afectan la industria, sobre todo la industria petrolera. Somos conscientes de ese problema, somos conscientes de lo que le sucedió a la compañía canadiense y estamos en permanente coordinación con el sector petrolero, con las empresas canadienses, para ofrecerles todas las garantías y toda la seguridad para que puedan operar sin ninguna restricción en nuestro territorio. Si usted le pregunta a cualquier inversionista extranjero, le dirá que la seguridad en Colombia ha mejorado ostensiblemente, aunque reconocemos que todavía tenemos algunos problemas, y por eso la coordinación con los empresarios y con la industria, en este caso petrolera, es fundamental. Esa coordinación se está dando, y se está dando con buenos resultados. Claro que siempre hay algún riesgo que estamos tratando de minimizar al máximo, pero en términos generales la industria petrolera está sintiendo que hay garantías, que hay seguridad, y ese es un factor que queremos disminuir como factor de riesgo cada vez más. As you said, there are obviously ongoing security risks in that country, but I think we need to put this in context. You know, it wasn't very long ago that Canadian investors were virtually absent here due to the level of security risks. Those have come down substantially. Canadian companies are more and more present, and not just more and more present in number, but more and more present in terms of their spread across the country and into areas that were at one time basically no-go zones. So things have improved a lot. As President Santos says, there are still, as these groups weaken, they still present significant challenges. I've spoken about these challenges, and our officials have spoken about these challenges with our Canadian companies and also with the Colombian government. We've spoken about them in some detail today, and I'm confident that progress will continue to be made and that the Colombian government is fully seized with the importance of this issue. Pour le répéter, il y a des préoccupations de sécurité, c'est clair, mais il y a un grand changement pendant les années récentes. Ce n'est pas
ce n'est pas longtemps que c'était presque impossible pour des investisseurs canadiens de faire des opérations dans ce pays, surtout dans certaines régions. Maintenant, nos compagnies sont plus présentes et plus présentes dans toutes les régions du pays. Des régions au passé où certaines régions où c'était impossible au passé pour des étrangers à visiter. Alors, on fait des progrès, mais des préoccupations de sécurité restent importantes comme ces groupes affaiblissent. J'ai parlé de ce problème avec nos compagnies canadiennes, nos fonctionnaires, nos diplomates et font régulièrement la même chose. Et j'ai parlé en détail de ce problème avec le président Santos ce matin. Je suis convaincu que le gouvernement de la Colombie comprend cet enjeu et est déterminé de continuer à poursuivre des actions nécessaires pour améliorer la sécurité et par conséquent la croissance de la prospérité ici. A continuación pregunta Juan Camilo Maldonado de Caracol Radio Colombia. Primer ministro, presidente, muy buenas tardes. Dos preguntas, una para cada uno. Para el primer ministro de Canadá, ¿cuál va a ser la colaboración específica que va a prestar su país en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Y para el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano no ha ocultado el temor de la crisis económica mundial que se podía desatar. ¿Ya se van a tomar medidas? ¿Hay algún recetario ya previsto? ¿Qué plan de choque está preparando Colombia en este sentido? I can say, first of all, that we view the Land Restitution Act as a very important initiative of the government of Colombia. It is part of the ongoing efforts this country has made, not just on security, but on reconciliation and development, especially for those who suffer from poverty. Government of Canada is working very closely with the government of Colombia on this initiative and on related matters in terms of, and willing to work with this government on related matters in terms of rural governance and the spread of economic opportunity. So that will continue to be a focus of our aid and cooperation policies here. Je peux le répéter, ce programme, c'est de restitution de la terre. Ce programme de restitution de la terre est un développement très positif dans un pays où on a déjà fait beaucoup pour la réconciliation, la sécurité et la lutte contre la pauvreté. Et nous appuyons beaucoup cette initiative du président Santos. Nous travaillons avec le gouvernement de Colombie pour encourager la mise en œuvre de ce programme. Et nous sommes prêts toujours, comme le président Santos et moi avons discuté ce matin, nous sommes toujours prêts à coopérer pour pas seulement ce programme, mais pour la gouvernance et le développement dans des régions pauvres et rurales de ce pays. El punto que usted menciona efectivamente fue discutido con el primer ministro Harper y con su delegación, el tema de la situación económica y financiera del mundo, la volatilidad de los flujos financieros y cómo podemos, los dos países y la región, protegernos mejor de los efectos negativos de esa volatilidad. Precisamente mañana viaja el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República a Buenos Aires a una reunión de ministros de Hacienda y de presidentes de Banco Central de Sudamérica. La iniciativa la tomamos en el día de la posesión de Ollanta Humala en el Perú y discutimos con el primer ministro la importancia de mantener, como lo discutimos con el presidente mexicano hace una semana, la importancia de tener esa coordinación y esa colaboración a nivel regional. Las conclusiones y cualquier medida que se vaya a tomar las vamos a compartir con México, con Canadá, y el papel de Canadá en esta situación puede ser un papel especialmente importante.
Como les decía al principio, Canadá es uno de los países del G8. Canadá tiene un peso específico y un liderazgo especial, y Canadá, como el resto de los países, está interesada en ver la forma como podamos mitigar los efectos negativos de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y es por eso que Canadá está mirando cada vez más hacia el sur, hacia América Latina. Y es algo que nosotros en América Latina le damos la bienvenida, porque esa coordinación y esa relación cada vez más estrecha y fuerte de Canadá con América Latina lo que hace es fortalecer la región. Por eso es un tema que efectivamente sí discutimos y quedamos en continuar discutiéndolo hacia el futuro, porque ahí hay un terreno muy apropiado para coordinar nuestras políticas. Una última pregunta del señor Roger Smith de CTV News de Canadá. Question. Maybe I'll take that off. A question for the Prime Minister, but a response from the President would be welcome as well. Prime Minister, while Amnesty International says the human rights situation here has improved since President Santos took power, concerns remain, and of course it's one of the issues put forward by American opponents of a U.S. free trade deal with Colombia. I'm wondering, what is your assessment of the current situation? What is Canada specifically doing to put pressure on for improvement in human rights? And what do you say to critics who say Canada is rushing forward with this deal, putting business profits ahead of human rights? I say it's quite the contrary. We're working on both of these things, and they're intimately tied. First of all, this country, with as you know, a very troubled and tragic past, has just made enormous strides through at least a couple of successive administrations to deal with human rights problems in very real and serious ways, to deal with broader issues of development and poverty. And great progress is being made. I think that's just the facts of that speak for themselves. In terms of our trade agreement, as you know, contains side agreements on the environment and particularly on human rights. And the Colombian government agreed to a very rigorous human rights side accord as part of our agreement to assert its own determination to deal with those issues. So they are very important to this country. Look, I think the reality, Roger, if I can be blunt, is the opposite. I think there are protectionist forces in our country and in the United States that don't care about development and prosperity in this part of the world. And that's unfortunate. But as leaders, it's our responsibility to move forward with initiatives like this that are not only good for our country, because obviously we see tremendous opportunity here, but that have enormous benefits for an important friend and ally that is struggling with deep issues of poverty in this part of the world, and that has great potential if they get a helping hand and a steadfast friend from a country like ourselves. And as you know, I have been very outspoken about this. No good purpose is served in this country or in the United States by anybody who is standing in the way of the development of the prosperity of Colombia. Colombia is a wonderful country with great possibilities and great ambition, and we need to be encouraging that every step of the way. And that's why we have made this a priority to get this deal done, to get this deal through. As you know, we did have help from the Liberal Party, which I compliment them on that because I think it's important that we all do this. And I have urged President Bush and his successor, President Obama, to do the same thing in the United States. I think it's critical for both our countries, and I do see that the President and Congress are now beginning to act. You know, as we can't sit around. You know, I say we can't block the progress of a country like this for protectionist reasons, and you're trying to use human rights as a front for doing that. Neither can we, at a time when we know we're in a fragile global recovery, allow protectionist forces to make arguments as to why we don't need more trade and more economic opportunity around the globe. It is exactly what we need.
So our government is very proud to have pushed this forward, and we will be very vocal with our G8 partners on the necessity of them doing the same thing in Colombia and elsewhere. Oui. Bien, ok. ¿Listos? Muchas gracias, muchas C'est gracias. discuter d'une longue réponse. En français. Je peux le répéter. Des questions de la prospérité et des droits humains sont liées. Nous mettons en œuvre un accord de libre-échange avec un accord sur les droits de la personne qui est très robuste, un accord appuyé fortement par le gouvernement de la Colombie à cause de sa détermination de s'adresser à ces problèmes des droits de la personne, de la pauvreté et du développement. Et nous sommes très fiers de nos partenaires colombiens dans leurs efforts. Et franchement, ce n'est pas un conflit ici, comme je viens de dire, entre le commerce et le droit de la personne. C'est le contraire. Ce sont des protectionnistes au Canada et aux États-Unis qui ne considèrent pas les vraies nécessités de ce pays. Pas seulement de notre pays, mais de ce pays. Le protectionnisme existe au Canada et aux États-Unis, pas pour la défense des droits de la personne ici. Et ça, c'est la réalité. Et je suis très fier que le Canada est un leader à encourager la prospérité dans un tel pays pour notre bénéfice et le bénéfice de la Colombie. Parce que c'est un pays avec beaucoup de possibilités et beaucoup d'ambition d'avoir un meilleur avenir. Et dans une période où on voit d'un tel problème dans l'économie mondiale et la fragilité de la reprise économique, c'est essentiel d'ignorer les protectionnistes et de faire ce que nous avons fait avec l'appui du Parti libéral, je dois mentionner, pour assurer la mise en application de cet entente. Et j'ai encouragé le président Bush, le président Obama et le Congrès aux États-Unis de faire la même chose. Et je suis encouragé que maintenant, ils commencent à faire la chose correcte, la chose que le Canada a fait, et le Canada va encourager tous nos partenaires de G8 de faire la même chose. Sí. En el caso de los derechos humanos, yo creo que no hay ninguna organización seria en el mundo que no pueda decir que en Colombia la situación de los derechos humanos ha mejorado y ha mejorado ostensiblemente. No creo que ninguna organización seria en el mundo pueda decir hoy que el gobierno colombiano no defiende los derechos humanos y no está trabajando para normalizar la situación de derechos humanos en nuestro país. Cuando yo asumí el Ministerio de Defensa, uno de los propósitos fue que el problema de los derechos humanos dejara de ser problema. Y iniciamos todo un proceso de mejoramiento en todas las actividades de nuestra fuerza pública, de nuestro ejército, nuestra policía en materia de derechos humanos, que inclusive ha sido señalado por algunos países, como por ejemplo por los ingleses, como un verdadero ejemplo de unas fuerzas armadas que en muy corto tiempo mejoraron ostensiblemente la forma de proceder, la forma de actuar. El gobierno tiene un mandato constitucional. Nuestra Constitución es una de las más garantistas del mundo y nosotros estamos cumpliendo ese mandato en todas las formas posibles. No quiere decir esto que Colombia sea un paraíso. Sigue habiendo en Colombia violaciones a los derechos humanos, pero no promovidas por el Estado colombiano. Nosotros, infortunadamente, tenemos todavía un conflicto con grupos al margen de la ley, grupos terroristas, esos sí, violadores en todas las formas de los derechos humanos. Reclutan niños a la fuerza, secuestran, extorsionan, ponen minas, ponen bombas que afectan a la población civil, y por eso los estamos combatiendo con todo lo que está a nuestro alcance y con la Constitución en la mano. También hay grupos criminales, bandas criminales, que se nutren del narcotráfico que se nutre del consumo de drogas en los países que consumen la droga, y ellos también, esos grupos,
violan los derechos humanos y por eso también los estamos combatiendo con todo lo que está a nuestro alcance. Pero creo que no hay ni país serio ni organización seria que no le reconozca a Colombia un progreso enorme en materia de derechos humanos, y este gobierno está comprometido con continuar ese proceso para normalizar, para que el problema de los derechos humanos en Colombia deje de ser un problema.